Fui acusada injustamente por algo que no hice y la verdad no supe cómo reaccionar. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cómo reaccionas cuando te acusan injustamente? ¿Te han acusado de haber hecho algo que tú no hiciste? ¿Has sentido la necesidad de defenderte y demostrar lo contrario? Yo sí. Y en mi caso fue totalmente inesperado y no estaba preparada para ello. Me tomó por sorpresa y quedé en shock. No sabía qué decir, no sabía si defenderme o si quedarme callada, no sabía si llorar de impotencia o contraatacar. Creo que una de las situaciones que más desesperación e impotencia nos causan en la vida tiene que ver con cosas que nos parecen injustas. Sin importar la situación, cuando somos objeto de una acusación, generalmente nuestra naturaleza humana nos lleva a querer probar nuestra inocencia y hacer justicia por nuestra propia cuenta. Cuando nos acusan falsamente, se ve comprometida nuestra imagen ante los demás, nuestro testimonio o nuestra reputación. Y claro que queremos cuidar eso y defenderlo a toda costa, sobre todo cuando realmente no hemos sido nosotras las culpables. Sé que también podemos ser acusadas por cosas que sí hicimos. Por supuesto que no me considero una persona perfecta o intachable. He cometido muchas faltas y cuando lo hago lo reconozco. En ciertas situaciones acepto que he tenido la culpa. Pero específicamente en este tema me refiero a situaciones en las que no tuvimos implicaciones directas con el acto y sin embargo terminamos siendo incriminadas o declaradas como culpables sin serlo. ¿Y cómo demuestras lo contrario? ¿A quién le van a creer? Generalmente cuando uno recibe este tipo de acusaciones, ya es tarde y no hay defensa que podamos argumentar en nuestro favor. Es su palabra contra la tuya. Recuerdo sentirme muy molesta y frustrada cuando lo viví. Quería a toda costa comprobar la verdad, o más bien mi verdad, haciendo una lista de argumentos, buenas razones y justificaciones para defender mi causa y demostrar que era inocente. Todo el día mi mente estaba ocupada en eso, en lo que diría cuando tuviera la oportunidad de hablar y defenderme, en ir a los archivos de mi mente en búsqueda de pruebas y hechos que pudieran sustentar mi defensa, hasta que me di cuenta de toda la energía que me estaba robando esta situación. Y a fin de cuentas todo parecía inútil. Nada de lo que dijera o hiciera podría cambiar la forma de pensar o la percepción de otras personas hacia mí. Ya habían hablado, ¿y quién me defendería? No sé mucho de leyes y nunca he estado ante un juzgado, pero sé que en los juicios cada parte presenta pruebas y es una batalla de acusaciones versus defensas con un juez de por medio que busca ser lo más imparcial y objetivo para hacer lo justo para ambas partes. En algunas situaciones de la vida nos sentimos como en un juzgado, teniendo que pelear por nosotras mismas para hacernos justicia. El problema de querer hacer justicia por nuestra propia cuenta es que nos convertimos a nosotras mismas en jueces de nuestro caso. Y sinceramente no creo que esa sea la mejor opción ni tampoco la solución. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:1 que abogado tenemos para con el Padre. Hay alguien que intercede por nosotras y que es nuestro defensor. Conocer esta verdad trajo calma a mi mente y a mi corazón. Y en este tema quiero compartirte lo que he aprendido en la Biblia a través de casos de personas que fueron acusadas injustamente. Algunos de los puntos y recomendaciones que aquí te diré los escuché en una prédica del pastor Andrés Corson, así que utilizaré algunos de ellos como referencia. El primer punto que hacer cuando eres acusada injustamente es guardar silencio. Ya sé lo que estás pensando. Es lo único que no quería que me dijeran que tendría que hacer. Yo también lo pensé en un inicio y no estaba de acuerdo con este punto hasta que logré entender las bondades del silencio en los momentos correctos.
Guardar silencio es todo lo contrario a lo que mi humanidad defensora quería hacer. Pero en estos personajes de la Biblia encontré el ejemplo y la fuerza que necesitaba para no responder con insultos ni deseos de venganza, sino esperar en Dios. Pero antes quiero decirte que guardar silencio no tiene que ver con quedarte callada y aguantar todo. Puedes hablar con la verdad y expresar tus inconformidades o desacuerdos de una manera calmada y respetuosa. Pero aún así, si en medio de esa conversación directa con tu acusador no logras nada, llega un punto de sabiduría en donde lo mejor que puedes hacer es guardar silencio. Ahora te explico por qué. Recordemos la historia de José en Génesis 40 cuando fue acusado falsamente por la esposa de su amo. Ella lo sedujo primero y después lo acusó de abuso o intento de abuso, siendo esto una mentira de la cual José intentó escapar. Sin embargo, nadie le creyó. Yo me imagino, porque la Biblia no especifica, que José habrá intentado dar una explicación de lo sucedido. Pero la cuestión en este caso específicamente es que José estaba en desventaja, puesto que su acusador era una persona de mayor autoridad que él. Ella era la esposa de un oficial del rey, mientras José en ese entonces era solo un siervo. ¿A quién crees que le iban a creer? ¿Qué palabra tenía más peso en ese entonces? Así que José, viendo que no había mucho más que pudiera hacer o demostrar, prefirió guardar silencio, a pesar de que esto significó que fuera encarcelado injustamente. Pero, ¿qué crees? José esperaba y confiaba en Dios, y Dios estaba con él. José no se amargó a causa de la injusticia, no se enojó con Dios, no buscó venganza, sino que se dispuso a hacer lo mejor que pudo en medio de las circunstancias que se le presentaron. Comenzó a ser útil y a servir en el lugar en donde estaba. ¿Sabes quién también fue acusado injustamente y guardó silencio? Jesús. Isaías 52:7 relata cómo reaccionó Jesús cuando lo acusaron sin motivos. Dice la Biblia, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. ¡Wow! ¿Estás de acuerdo conmigo en que Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para hacerlo? Él es el Hijo de Dios y sin embargo no lo hizo. Guardó silencio y esperó en su Padre, pues sabía y confiaba que a su tiempo Dios intervendría por su causa. Punto número 2. Libérate de las etiquetas. Cuando somos acusadas injustamente por algo que no hicimos, muchos nombres son puestos sobre nosotras. Pareciera que ahora esas falsas acusaciones comienzan a definirnos ante los demás y vamos por la vida portando esas etiquetas. Es como si ahora la gente nos mirara a través de un filtro o de unas gafas que tienen ese nombre. Ladrona, falsa, mentirosa, traidora, infiel, tramposa y muchos demás adjetivos calificativos que nos podrán haber dicho. Estas falsas acusaciones nos devalúan como personas y demeritan todo lo que hacemos, puesto que la gente ya nos mira con otros ojos. Y por si fuera poco, las falsas acusaciones nos hacen descender o caer. Digamos que bajamos de nivel sin merecerlo. Si te acusaron falsamente en tu trabajo, seguramente fue puesta en duda tu integridad. Y posiblemente hasta perdiste tu trabajo o te bajaron de puesto. Si te acusaron falsamente en la iglesia, a lo mejor te quitaron ciertas responsabilidades o ministerios, tal vez tu testimonio quedó manchado mientras todos piensan que cometiste algún grave error o que no cumpliste con tu asignación. Si te acusaron falsamente en tu matrimonio, puede que esa falsa acusación provocó que se rompiera un vínculo de confianza e incluso lograr que se fracturara la relación, quedando tú como la única culpable.
si levantaron falso testimonio contra ti, a lo mejor caíste de la gracia de una persona y ya no tengas el mismo valor para él o para ella. A lo mejor ahora te ve con ojos diferentes de acuerdo a la etiqueta que te pusieron. A lo mejor te releguen o te hagan a un lado. A lo mejor te menosprecian y te tengan en distinto concepto. Y créeme que entiendo lo doloroso, lo injusto y lo impotente que esto puede hacerte sentir. Yo también me he sentido de la misma manera. Y leyendo estas historias, me di cuenta de que José también se sintió así. Y siempre es bueno saber que no eres la única que lo ha vivido o que lo está viviendo. Recuerda que para ese momento José tenía un cargo y era el siervo de un oficial de Faraón. Vivía en un lugar especial con ciertas comodidades y privilegios a pesar de que era un siervo. Antes de que fuera acusado, José tenía la etiqueta de siervo fiel y después de la falsa acusación, José pasó a ser un abusador. Y no solo eso, sino que descendió, bajó de nivel, perdió su posición de servicio y pasó a ser un reo, viviendo en una cárcel, que era un lugar sin lujos, ni comodidades, ni muchos privilegios. Sin embargo, José no se atribuyó todas esas etiquetas, sino que se liberó de ellas, pues él sabía quién era en Dios. Y dice la Biblia que aún en la cárcel, José empezó a sobresalir por su buena actitud y comportamiento. Eso fue lo que habló más fuerte que las posibles etiquetas que los demás pudieran haberle dado. Solo tú y Dios conocen la verdad y la historia completa acerca de tu caso. No importa que ahora estés en medio de una cárcel a causa de una falsa acusación. No importa que hayas bajado de nivel o descendido una posición. Mientras sigas con Dios y Dios siga contigo, Él obrará a tu favor. También es el caso de Daniel. Daniel era un joven recto e íntegro delante de Dios, pero inmerso en un ambiente hostil, completamente contrario a sus principios. Daniel era un joven de buen testimonio. Él tenía la etiqueta de intachable. Dice la Biblia que no podían encontrar ninguna falta en él, ni nada de qué acusarle. Tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos, hasta llegar a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Imagínate. Todos los demás, los ministros del lugar, hicieron un complot y le tendieron una trampa a Daniel para que cayera y fuera acusado y castigado injustamente. Como sabían que Daniel oraba y adoraba a Dios, ellos implementaron una nueva ley que decía que ahora nadie podía adorar a ningún dios, sino solo al rey Darío, y quien desobedeciera esa ley sería echado a un foso con los leones. Dice la Biblia que Daniel se enteró de esto, él lo supo, y de todos modos se fue a su casa para orar con Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. ¿Por qué Daniel oraría con la ventana abierta, a pesar de que sabía que habían aprobado esta ley y que si lo descubrían orando a Dios, podían echarlo a un foso? Si yo hubiera sido Daniel, me hubiera escondido, tal vez encerrado en el baño a orar para que no me vieran, pero Daniel no lo hizo. Él abrió la ventana. Y Daniel hizo esto porque no tenía nada que esconder. No tenía miedo. Daniel sabía que no estaba haciendo nada malo, pero sobre todo Daniel sabía quién estaba con él y a quién estaba adorando. Cuando eres inocente, tú tienes las cuentas claras con Dios, eres transparente, vives sin miedo y no tienes nada que ocultar. Pero, como en este mundo las injusticias existen,
el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Sin embargo, antes de que lo echaran, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Al igual que José, ahora Daniel tenía cargando sobre él mismo otras etiquetas. Dejó de ser Daniel el intachable y ahora era Daniel el desobediente o el rebelde. Y así como José, Daniel también descendió en su puesto y pasó de ser un jefe y vivir en un palacio a estar en un foso de leones hambrientos queriendo devorarlo. Muchos hombres y mujeres de Dios han vivido injusticias a lo largo de la historia y han sido etiquetados por ello. ¿Qué me dices de Ana? Orando a Dios en el templo, la acusaron de estar ebria. El mismo Jesús fue acusado de quebrantar las leyes humanas y sin embargo es Jesús mismo quien nos muestra el más claro ejemplo de cómo ser libre de estas etiquetas y de estas falsas acusaciones. El punto número 3 es perdonar y bendecir a tus acusadores. Si creía que guardar silencio era difícil, este punto sobrepasa mis capacidades humanas, mi lógica y mi razón. Si te soy honesta, en este punto me siento atorada. Sin embargo, Jesús quiere llevarnos a un nivel mayor. Además de guardar silencio y no contraatacar, Jesús nos dice con su ejemplo de vida que debemos perdonar y bendecir a nuestros acusadores. Romanos 12:14 lo dice: bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. De verdad que solo Cristo puede hacer algo así, pero dado que Cristo vive en nosotras, Él nos dará la fuerza que necesitamos para poder hacerlo. Es difícil de creer cómo Jesús, en medio de su momento más duro, fue capaz de pedirle a Dios que perdonara a los soldados romanos que lo estaban crucificando. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al igual que José y Daniel, Jesús también sabía quién era su Padre y lo que Dios haría por él. Él tenía la plena confianza y seguridad de que sería Dios quien nos juzgaría a todos. Así que por muy duro e injusto que nos parezca, perdonemos a aquellos que nos han difamado. Mantengamos nuestro corazón sano y limpio delante de Dios, sin rencores ni amargura, sin deseos de venganza, y esperemos en Dios, el único juez justo. Punto número 4. Deja tu causa en manos de Dios. Quiero contarte cómo es que terminan estas historias, la historia de José, de Daniel y la historia de Jesús, y cómo es que puede terminar tu historia y la mía si imitamos estos buenos ejemplos. Aquí es donde todo lo anterior cobra sentido, y por muy difícil que pueda ser, guardar silencio, perdonar, bendecir y ser libre, hay una gran recompensa esperando para los que lo logran. Ejerciendo el don que Dios le dio a José, logró salir de la cárcel en una posición mucho mejor de la que entró. Con el paso del tiempo se volvió consejero de Faraón y llegó a ser gobernador de todo Egipto. José logró perdonar a sus hermanos por haberlo vendido y los bendijo. A pesar de muchas injusticias que vivió José, Dios no se olvidó de él y le hizo justicia, poniéndolo en un lugar de honra y bendiciéndolo en gran manera por haber esperado en él. A veces caemos injustamente en un foso y somos rodeadas de leones que nos quieren devorar, pero al igual que Daniel, Dios le cerrará la boca a todos esos leones que han levantado acusaciones falsas contra nosotras. Nos guardará, nos defenderá y nos librará del maligno. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco traicioné a su majestad. Daniel dejó su causa en manos de Dios y Dios le hizo justicia. Incluso su mismo nombre significa eso: Dios es mi justicia. Lo libró,
Lo sacaron del foso y en su lugar echaron a sus acusadores, los cuales inmediatamente fueron despedazados por los leones. Dios le devolvió un lugar de estima y de honra a Daniel, pues el capítulo termina diciendo que Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío. Así que no creas que te vas a quedar en un lugar bajo a causa de las acusaciones, sino que Dios te pondrá en un lugar de honra si dejas tu causa en sus manos y esperas pacientemente su justicia. Pero la victoria más grande está en Jesús, que al tercer día resucitó y Dios lo levantó y exaltó hasta lo sumo, volviéndolo a su posición de rey sentado en su trono a la diestra del Padre con toda autoridad y justicia. Es el mismo Jesús que en el Sermón del Monte nos dice: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5:6. Dios te bendecirá por causa de Cristo cuando digan mentiras contra ti. Dejar tu causa en manos de Dios significa rendirte a Él, reconociendo que solo Él tiene el poder para cambiar la situación y obrar a tu favor, reconociendo que Él es el único juez justo, y te pones en sus manos, diciéndole que dejarás de pelear en tus propias fuerzas y no buscarás más tu propia justicia, sino que esperarás pacientemente en Él, porque como ya vimos, al final de la historia, Dios nos da la victoria. Al principio del tema te dije que no supe cómo reaccionar cuando me acusaron. Me hubiera gustado saber todo esto y tener esta comprensión. Sin embargo, sé que aún no es tarde y he decidido dejar mi causa en manos de Dios para que Él se encargue. Si algún día vives una situación similar, recuerda este tema y pon en práctica cada uno de los pasos que aquí te comparto. Te irá bien y Dios atenderá tu causa. Si ahorita estás pasando por una situación similar, no dejes de orar. Lleva tu causa delante del juez. Sé como aquella viuda insistente en Lucas 18. Ella era una viuda que estaba sola y era tan indefensa, no tenía a nadie que abogara por ella. Sin embargo, era muy insistente, no se cansaba de orar y pedir justicia. Así que ella fue delante de un juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, hazme justicia, pido justicia. Dice la Biblia que por un tiempo aquel juez no quiso ayudarla porque era un juez injusto. Sin embargo, fue tanta la insistencia de esta mujer que terminó haciéndole justicia. Al final de la parábola, Jesús nos enseña que si aún este juez, siendo un hombre injusto, terminó haciendo justicia para ella, ¿cuánto más no hará Dios por nosotras? Y quiero terminar recordándote las palabras de Jesús en Lucas 18:7 que dicen: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápida